Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario al Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y estamos en el punto 2212. Habíamos quedado dentro del comentario del cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y en concreto, dentro de este mandamiento, concluimos hoy el apartado que dice la familia y la sociedad. Si Dios quiere, comentaremos estos dos últimos puntos, el 2212 y 2213. Dice el primero de ellos: el cuarto mandamiento ilumina las demás relaciones en la sociedad. En nuestros hermanos y hermanas vemos a los hijos de nuestros padres. En nuestros primos, los descendientes de nuestros abuelos. En nuestros conciudadanos, los hijos de nuestra patria. En los bautizados, los hijos de nuestra madre, la Iglesia. En toda persona humana, un hijo o una hija del que quiere ser llamado Padre Nuestro. Y así nuestras relaciones con el prójimo se deben reconocer como pertenecientes al orden personal. El prójimo no es un individuo de la colectividad humana, es alguien que por sus orígenes, siempre próximos por una u otra razón, merece una atención y un respeto singulares. Pues la verdad es que yo cuando he leído este punto, el 2212, he pensado qué original, ¿no? Qué reflexión tan original nos ofrece aquí el Catecismo. Algo muy evidente, pero que pocas veces hemos pensado en ello. La tesis de este punto 2212 es la siguiente, es decir, que las relaciones familiares iluminan cómo tienen que ser las demás relaciones de la sociedad. Si decíamos que la familia cristiana es una comunión de personas que es reflejo e imagen de la comunión de la Santísima Trinidad, si decíamos que lo que ocurre dentro de la familia, esas relaciones que tenemos, es el eco, es la imagen, es el reflejo de la familia de la Santísima Trinidad, bueno, pues ahora, dando un paso más, dice el Catecismo, y las relaciones sociales, las que yo tengo que tener con mi prójimo, tienen que ser como un reflejo, una imagen de las relaciones familiares, de las que yo tengo con mi hermano, con mi padre, con mis hijos. Si la familia es imagen de la Trinidad, las relaciones sociales tienen que ser imagen de las relaciones familiares. Esa es la tesis que aquí se mantiene. Como veis, apuntamos un ideal alto. La familia, imagen de la Trinidad, y las relaciones sociales, imagen de las relaciones familiares. Bueno, dicho esto, pues el Catecismo concreta, ¿no? y pone ejemplos bien concretos a la hora de decir cómo descendemos, ¿no? Cómo aterrizamos esta doctrina, cómo la aterrizamos. Por cierto, me estoy acordando de que en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Sydney, en aquel discurso que pronunció el Papa, pues en el discurso de acogida, en el que comenzaban las Jornadas Mundiales, allí en Barangaroo, en un escenario precioso, el Papa dirigió un discurso a los jóvenes en el que echaba mano de este mismo argumento, del argumento de la importancia de tener relaciones personales, antes de proceder de una manera incorrecta. Es mucho más difícil proceder incorrectamente con el prójimo cuando tenemos con él una relación personal. Es mucho más difícil obrar mal y hacer un daño objetivo al prójimo si tenemos con él una relación personal íntima, ¿no? En concreto, en el contexto de una referencia que hacía a la exaltación de la violencia y la degradación de la sexualidad en las pantallas, de la pornografía y del exceso de violencia en torno al cine, etc., el Papa pronunció esta frase: me pregunto cómo uno que estuviera cara a cara con personas que están sufriendo realmente violencia y explotación sexual podría explicar que estas tragedias, representadas de manera virtual en la pantalla, han de considerarse simplemente como diversión. Digo que me llamó mucho la atención esta frase del Papa, porque es que
venía como a decir, esa falta de respeto, esa falta de delicadeza, pues que se tiene, pues con respecto a lo que es la dignidad de la mujer, que es utilizada como un trapo de usar y tirar, en esa visión de la sexualidad, que es una visión totalmente utilitarista de utilizar el cuerpo de una persona para nuestro egoísmo, yo diría más rancio. Esa utilización de la sexualidad de la otra persona como un instrumento de placer para nosotros, o esa utilización de la violencia, ¿no?, en la que nos podemos llegar a divertir, pues, por espectáculos y películas que son capaces de allí de hacer auténticas escabechinas y hacemos un espectáculo, ¿no? Pues mira qué divertida esta película en la que están cayendo como moscas, ¿no? Y nos gusta una película porque resulta que tiene unas escenas más violentas que otra, y entonces las películas, para intentar tener más éxito, buscan efectos especiales en los que todavía la muerte de la persona resulte más real, y entonces parece que hacemos un espectáculo de la violencia y del sexo, ¿no? El Papa dice algo tan de sentido común: si estuviésemos cara a cara con una persona que está sufriendo la violencia o con una persona que está sufriendo la explotación sexual, nos resultaría divertido si nosotros conoceríamos a esa persona, si nosotros la conociésemos. Recuerdo una anécdota de la infancia, que es que, estando viendo, pues, una de esas películas de vaqueros, en las que, bueno, pues eso, los indios son los malos y los vaqueros los buenos, ¿no? Y estaba allí muriendo indios uno detrás de otro, y claro, nosotros, pues, como niños allí viendo la película y totalmente entusiasmados viendo cómo ganaban los buenos y cómo los indios caían como moscas, ¿no? Totalmente entusiasmados. Recuerdo, tengo muy grabado un comentario de mi difunto padre viendo esa película, pues que él nos dijo: oye, que también los indios tienen padre y madre, ¿eh? Claro, un comentario bastante obvio, ¿no? Bastante obvio, pero que, claro, que de repente te dejaba totalmente reflexivo, porque uno decía, es verdad, yo estoy haciendo un espectáculo, estoy haciendo, pues, una fruición, un divertimento, ¿no?, pues de la muerte de todos estos indios, y entiendo que también tienen que tener una madre y un padre, y la madre de ese indio, pues, estará sufriendo por la muerte de su hijo, ¿no? Y claro, pero como nosotros no le hemos puesto un rostro personal a esas relaciones, bueno, pues entonces sufrimos mucho menos. Claro, es un individuo, no es mi hermano, parece que no tuviese madre, ¿no? O sea, es mucho más fácil obrar mal con el prójimo cuando despersonalizamos las relaciones. También recuerdo otra anécdota de estar hablando con unos jóvenes, pues intentando motivarles y argumentarles del porqué de la pureza, del porqué del respeto, de porqué de la inmoralidad de la pornografía, etcétera, etcétera, ¿no? Y me recuerdo que los jóvenes, pues bueno, pues no lo entendían, o por lo menos eso decían, y lo rechazaban y tal, y por qué no, si no sé cuánto, si uno libremente lo quiere, si no sé cuánto, si no sé qué tal y cual, hasta que se me ocurrió el argumento tumbativo de decir, hablando sobre la pornografía, etcétera, ¿no? El argumento de decir, ¿y si fuese tu madre o si fuese tu hermana? Entonces, claro, su relación fue inmediata. No, pero hombre, ¿qué cosas dices, no? Mi hermana, mi madre, hombre, eso ni se me pasa por la mente, ¿no? Bueno, es que es curioso, no valoramos lo que es el bien y lo que es el mal, no entendemos lo que es el sentido objetivo, ¿no?, del bien moral, hasta que no lo referimos a rostros personales, a unas relaciones personales, ¿no? Por eso dice aquí el Catecismo que las relaciones familiares tienen que iluminar el resto de las relaciones en la sociedad. Así de sencillo, ¿no? Lo que a ti no te gustaría que hiciese tu hermana o tu madre, pues evidentemente estará mal hecho también de que lo haga otra mujer, por la sencilla razón de que también esa mujer tendrá familia, ¿no?, y tendrá dignidad. ¿O es que porque no es tu hermana o tu madre es una cualquiera? Y si sería para mí un drama, ¿no?, un drama que un hermano mío o un hijo mío sufriese pues una violencia, pues evidentemente el mismo drama es que lo sufra otra persona que, aunque no tenga un parentesco carnal. De este punto 2212. El cuarto mandamiento ilumina las demás relaciones en la sociedad. Y es que además, después de haber hecho esta
esta afirmación, este principio, lo especifica, ¿eh? Y especifica a distintos niveles, por lo menos a 5 niveles, ¿no? Dice, en nuestros hermanos y hermanas vemos a los hijos de nuestros padres. ¿A qué se refiere diciendo algo tan obvio? Pues claro que son los hijos de nuestros padres, ¿no? Pero lo que quiere decir es que, pues a veces, cuando incluso dentro de la propia familia existe una especie de rivalidad entre hermanos, una mala relación fraternal, una manera de sanarla es la de decir, oye, vamos a ver, estos celos que tengo yo con mis hermanos, estos roces, estas malas relaciones, posiblemente cambiarían si yo tomase en cuenta de que este hermano mío, es hijo de mi padre y de mi madre exactamente igual que soy yo. Entonces yo no puedo obrar aquí como si yo fuese el hijo único. Y yo, si me pongo en la situación de mis padres, si me pongo en el pellejo, ¿no?, de mis padres, pues entenderé que yo no puedo, que no podemos tener ese tipo de relación, porque posiblemente el día que yo sea padre y yo sea madre entenderé el drama que tiene que ser, pues para un padre y para una madre, ver que sus hijos no tienen esa capacidad de fraternidad entre ellos, ¿no? Es uno de los mayores dramas que tienen que sufrir los padres cuando ven que sus hijos, pues cada uno procede con lo mío y lo mío. Es decir, que para que una manera de sanar una relación de fraternidad que no es sana, que no tiene la relación de caridad que debiera de tener, es intentar meterte, intentar comprender, ¿no?, pues esa relación de fraternidad desde la visión del padre y de la madre. La visión del padre, la visión de la paternidad, es una visión distinta de la que tiene el hermano, ¿no? El hermano hacia su hermano, hacia su hermana, que posiblemente pueda tener más riesgos de tener una imagen competitiva, ¿no? Mi hermano y mi hermana me quitan mi puesto, etcétera, etcétera. Y para sanar esa relación egoísta es muy importante también sanarla desde la perspectiva del padre y de la madre. Un padre y una madre, un hijo no le quita el puesto de otro hijo. Por eso es importante, un tipo de relación sana a la otra, la sana. Dice por eso, ¿no? En nuestros hermanos y hermanas vemos a los hijos de nuestros padres. Y es importante que un hermano diga, bueno, yo voy a intentar amar más a mi hermano, y como veo que me cuesta, porque tenemos relaciones de pues poco sanas, poco cariñosas, poco respetuosas, porque tenemos una relación demasiado competitiva entre nosotros, etcétera, ¿no? Bueno, voy a intentar sanar esta relación desde esa perspectiva también de cómo cada uno de los hermanos somos queridos por los padres de una manera incondicional. Y mi hermano, ese hermano al que me cuesta a mí querer, o tengo relaciones de dificultades de relación con él, pues ha sido querido incondicionalmente por mis padres y exactamente igual que yo. Dice en segundo lugar, en nuestros primos vemos los descendientes de nuestros abuelos. Bueno, pues el mismo principio que el anterior, ¿no? En vez de que nosotros nos consideremos pues los ombligos del mundo, ¿no?, vemos también en esa relación de los abuelos con los nietos la capacidad de ser padre de toda esa descendencia, ¿no? Esa capacidad de paternidad que tienen los abuelos hacia todos sus nietos. Entonces dice uno, bueno, vamos a ver, ante mi competitividad con mis primos, etcétera, ¿no?, yo voy a ponerme en la relación, en ese pellejo de cómo yo ejercería, ¿no?, pues esa función de ser abuelo de toda esa prolífica descendencia, y posiblemente veré la cosa desde otra perspectiva que sanará posiblemente mi visión demasiado unilateral. Y dice un punto más, en nuestros conciudadanos vemos los hijos de nuestra patria. Bueno, pues alguien podía ver sencillamente los ciudadanos, en sus conciudadanos competidores, ¿no? Competidores pues para coger un puesto de trabajo, personas que tienen diferente ideología política, personas que tienen otras sensibilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos ver en ellos todo lo que nos separa de ellos, pero es muy importante ver los hijos de nuestra patria, es decir, tenemos un proyecto común, ¿no?
O sea, destacar, aquí el catecismo lo que pretende, lo que está pretendiendo es que las relaciones familiares iluminen el resto de las relaciones, ¿no? Entonces dice, bueno, esa persona que está delante tuyo te tiene que unir en ello el principio que está en principio, el hecho de que está dentro de ese mismo proyecto social que tú, pues porque formáis parte de una misma comunión, de una misma sociedad, ¿eh? Y la falta de sentido de patriotismo también es una carencia moral muy grande, ¿eh? El hecho de que a mí me da exactamente igual que forme parte también de mi patria, etcétera, me es exactamente lo mismo, esa es una carencia moral grande. Dice aquí, ser hijos de una misma patria también es algo que nos tiene que ayudar a querernos. Compartimos una filiación. Bueno, un paso más, da también el catecismo. Y dice, en los bautizados vemos los hijos de nuestra madre en la Iglesia. Bueno, pues otro punto también. A veces nos cuesta entender, pues que bueno, que solamente el vínculo de tener la misma madre Iglesia, pues eso nos debería de unir muy por encima de nuestras diferencias, ¿no? Parece que para tener unión entre nosotros alguien tiene que formar parte del mismo movimiento apostólico. Si resulta que alguien, si los dos formamos parte de una misma espiritualidad, de un mismo movimiento, de un mismo colectivo, entonces sí que sentimos, ¿no?, esa especie de sentido de fraternidad con él. Pero bueno, el hecho de ser meramente católicos, meramente ser bautizados, eso como hay tantos, ¿no?, eso no nos une tanto. Eso es un gran error, un gran error. Ser bautizado, el hecho de tener frente a mí a otra persona bautizada, me da un vínculo de comunión con él tremendo. Ontológicamente, muy superior al hecho de que formemos parte, pues, de un mismo movimiento o de una misma asociación religiosa en la que nos juntamos un par de veces por semana o 3 veces por semana. Claro, que eso nos une mucho, ¿no? Claro, psicológicamente, claro que me unirá mucho el hecho de compartir con alguien muchas horas de convivencia, ¿no? Pero ontológicamente, según el ser de lo que es el bautismo, a mí me une mucho más a una persona bautizada que no a una persona, pues, con la que igual comparta muchísimo tiempo, pero que igual no tiene esa configuración de ser hijo de Dios, hijo de la Madre Iglesia, ¿no? Bueno, pues también es otro contrasentido, ¿no? El contrasentido de que a veces también estemos enemistados con personas que están bautizadas como yo. Pero ¿qué sentido tiene eso, no? Y yo estoy enfrentado con personas que comparten conmigo la condición de hijo de Dios y tienen la misma Iglesia como madre, y somos hijos de la Virgen María los dos, y estamos enemistados. O sea, pero ¿qué contradicción es esa? Y no digamos nada de lo que también en la historia ha ocurrido, ¿no? Pues todas las guerras son tremendas, ¿no? Pero las guerras entre cristianos, eso ya es el colmo. Eso ya es el colmo. Porque, hombre, que haya tenido que existir guerras entre, pues como en España, ¿no?, pues entre cristianos y musulmanes y tal, pues bueno, pues muy mal, ¿no? Muy mal el hecho de que hayamos tenido que derramar sangre también, pues luchando, pues por luchando legítimamente. Yo creo que es legítima, ¿no?, esa lucha por la liberación de la invasión musulmana, etcétera. Pero es muy triste, ¿no? Ahora, ya es tristísimo el hecho de que hayan existido guerras de luchas entre cristianos, ¿no? Porque somos todos hijos de la misma Iglesia y somos todos bautizados, ¿no?, que es lo que aquí dice el catecismo. Y da un paso más, ¿no?, finalmente, un paso más. Dice, en toda persona humana, incluso aunque no sea bautizada, vemos también un hijo o una hija del que quiere ser llamado Padre Nuestro. Entonces ya no es que sea únicamente conciudadano, ya no es que sea únicamente bautizado. Mira, es que si es una persona humana, ya es argumento suficiente como para que esa condición de ser hijo e imagen y semejanza de un mismo Dios, pues ya es que es suficiente, ¿no?, para que tengamos un sentido de amor mutuo y de respeto entre nosotros. En mi prójimo tengo que ver lo primero a una persona humana, a un hijo de Dios, y a partir de ahí las relaciones con él serán mucho más sencillas, ¿no? Me llama la atención que a veces para
justificar una falta de respeto muy grande, ¿no? A veces decimos, es que este es como una alimaña, ¿eh? O sea, le calificamos, ¿no?, de animal para luego faltarle al respeto. Es como una alimaña. Estamos como negando su condición personal, ¿no? Bueno, es por lo tanto una intuición muy hermosa la que tiene en este punto 2212, ¿no?, el catecismo. El prójimo, dice, no tiene que ser nunca un número, un individuo, ¿no? No, sino una persona con un rostro humano, con un rostro humano, entendiendo que también él, exactamente igual que yo, es un hijo de un mismo padre, puede ser incluso también hijo de la Madre Iglesia, bautizado, y forma parte del mismo proyecto, de ese proyecto de ser ciudadanos de este mundo, miembros de una misma patria también en ocasiones, y lo que hemos subrayado especialmente, que también él tiene una familia, que también él es hijo de un padre y de una madre, que también él ha sido amado incondicionalmente, ¿no?, exactamente igual que nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica con el punto 2213. Dice, las comunidades humanas están compuestas de personas. Gobernarlas bien no puede limitarse simplemente a garantizar los derechos y el cumplimiento de deberes, como tampoco a la sola fidelidad a los compromisos. Las justas relaciones entre patronos y empleados, gobernantes y ciudadanos suponen la benevolencia natural, conforme a la dignidad de personas humanas deseosas de justicia y fraternidad. Como veis, después de haber insistido en que son las relaciones familiares las que tienen que iluminar el resto de las relaciones en la sociedad, pues como una conclusión lógica dice, bueno, pues luego no nos podemos limitar exclusivamente para construir una sociedad justa, no nos podemos limitar a una fría relación de derechos y deberes, de una justicia meramente distributiva, un reparto equitativo según merecimientos de cada uno. No podemos hacer eso. Si hiciésemos tal cosa, estaríamos desdibujando, estaríamos deformando el rostro personal de nuestras relaciones. ¿No? Las relaciones humanas superan, por supuesto que incluyen, ¿no?, una justicia distributiva, un reparto equitativo, pero lo superan, lo superan. Hay algo que entra ya en un concepto de benevolencia natural, hay algo que supera una mera justicia fría, que es el sentido de fraternidad, ¿no? Evidentemente el Evangelio es testigo de esto. En muchos pasajes del Evangelio, pues se ve claramente reflejado, ¿no?, que las relaciones entre nosotros, si son imagen, si tienen que ser imagen y semejanza de las relaciones de Dios con nosotros, pues tienen que superar meramente la justicia distributiva y equitativa, ¿no? Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios perdona más allá de nuestro merecimiento. Acordaros de aquel pasaje evangélico en el que se habla de cómo recibieron el mismo dinero los que habían estado en la viña trabajando pues una última hora que los que habían estado desde primera hora de la mañana, ¿no? Y podía parecer una injusticia retributiva, pero cómo les ha dado lo mismo a los que han trabajado
pues desde última hora, que a los que han estado desde primera hora de la mañana, ¿no? Parece que se está reflejando en el Evangelio un tipo de relaciones que superan meramente, ¿no? Pues una justicia retributiva o equitativa. Hay una benevolencia natural, hay un sentido de fraternidad, ¿no? O no digamos nada de esa parábola del hijo pródigo que hemos comentado antes, ¿no? Hay muchas personas que el Evangelio les cuesta, o sea, que se pueden llegar a tropezar en el Evangelio, pues con esta parábola de aquellos que recibieron la misma retribución, habiendo trabajado únicamente una hora, o con esa benevolencia hacia el hijo que había marchado de casa y que se ha acogido pues como un hijo más, y entonces parece que hay un agravio comparativo con el que siempre había estado en casa, ¿no? Hay personas que cuando se acercan al Evangelio y ven este tipo de parábolas y este tipo de referencias que hablan de una benevolencia y una fraternidad, les cuesta un tanto, porque les parece injusto, les parece injusto. Pero es que nuestras relaciones no pueden estar sustentadas meramente en ese concepto del merecimiento, sino en gran parte las relaciones tienen que estar fundadas según la necesidad de la persona, para que sean personales precisamente, ¿no? Y para que no sean otro tipo de cosa, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido testigos de cómo muchas veces cuando menos hemos merecido es cuando más necesitábamos? Es así, ¿eh? A veces cuando uno igual pues tiene una necesidad pequeña, igual puede tener un merecimiento grande, pero al revés. Hay personas que tienen una gran necesidad y es de ser acogidos, de ser ayudados, y entonces incluso puede ser ocasión de que ellos han obrado mal y no lo merecen, pero lo necesitan, ¿no? Y entonces si nuestras relaciones fuesen estrictamente de justicia equitativa, etcétera, pues estaríamos cometiendo entre nosotros pues auténticos males morales, ¿no? De dejar a las personas en su momento de debilidad abandonadas, ¿no? Luego hace falta también, ¿no? una benevolencia natural y una fraternidad que supere, ¿no? meramente el reparto equitativo y distributivo. Aquí este punto 2213 nos remite a un punto anterior, el 1939, que decía: el principio de solidaridad, expresado también en el nombre de amistad o caridad social, es una exigencia directa de la fraternidad humana. Y aquí viene un texto de Su Santidad Pío XII, de feliz memoria, que está como fundamentando esto. Un error hoy ampliamente extendido es el olvido de esta ley de solidaridad humana y de caridad, dictada e impuesta tanto por la comunidad de origen y la igualdad de la naturaleza racional en todos los hombres, cualquiera que sea el pueblo a que pertenezca, como por el sacrificio de redención ofrecido por Jesucristo en el altar de la cruz a su Padre del Cielo en favor de la humanidad pecadora. Es decir, que aquí Pío XII, en este texto, que pertenece a una encíclica, Summe Pontificatus, pues lo que viene a decir es, vamos a ver, aquí hay razones últimas para esa ley de, que aquí se llama de caridad social, no únicamente de justicia social, sino de caridad social. Pues ¿cuál es? Que tenemos todos un origen común y todos compartimos una naturaleza humana, ¿no? Una naturaleza racional, dice aquí, común a todos los hombres. El común origen tiene que ser argumentado para tener también un sentido de fraternidad. Y dice, y por si fuese poco, también el hecho de que hayamos sido redimidos por Jesucristo. Es decir, que Cristo nos haya redimido con una gratuidad absoluta y total, ¿no? No mirando nuestros pecados, sino mirando su misericordia incondicional. Luego, sencillamente, nosotros tenemos que aplicar también esa generosidad a la hora de tener esa caridad social que supera meramente esa justicia distributiva o equitativa a la que nos referíamos antes, ¿no? Lo contrario pues sería crear unas relaciones sociales pues verdaderamente inhumanas, ¿no? Inhumanas. Recuerdo una anécdota que hace poco me contaban de cómo este capitalismo tan puro y duro, ¿no?, a veces puede llegar a crear unas relaciones pues inhumanas. Es que me decía una familia que había sido inmigrante en Australia, pues Australia también es otro gran país capitalista, ¿no?
Pues que como cuando habían inmigrado a Australia, habían ido con su hijo de síndrome de Down. Y entonces al llegar a hacer los trámites aduaneros, para ir allí como inmigrantes a trabajar, etcétera, pues el Estado australiano les pregunta: oiga, ¿y este hijo que ustedes introducen aquí en Australia con síndrome de Down, este hijo quién lo va a mantener? ¿Ustedes tienen ingresos económicos que aseguren que puedan mantenerlo? Porque el Estado australiano no lo va a mantener. Luego les exigían, para poder entrar en Australia, el poder acreditar que ellos iban a poder mantener y sostener ese hijo sin que fuese a caer en las espaldas de los servicios sociales australianos, ¿no? Entonces, en caso de que usted se ponga enfermo, ¿quién mantiene este chico? ¿Quién tal, quién cual, no? Y yo decía para mí, cuando me contaran eso, yo decía, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es eso, el hecho de que lleguemos a considerar de una manera tan fría, ¿no? Tan fría las relaciones humanas. O sea, esta persona es una carga. A ver, ¿quién la va a mantener? Si quiere usted introducirla en esta nación, demuéstreme que no va a ser una carga para nadie, sino que únicamente va a cargar usted con ella.